Bueno, ahí ya puse a grabar, así no me olvido de grabar. Vamos a ir un par de filminas, explicarle el cálculo y ya dejo para la semana que viene lo que faltan de filminas. Porque son 140 filminas este PowerPoint. Quiero adelantar un poquito para que no me quede tanto para la semana que viene. A ver, vamos a utilizar un poco más esta sesión de Zoom. Bien. Bueno, ¿dónde se cortó? Porque no vi. ¿Dónde estaba? ¿Acá el peso madera? Sí, ahí. Bien. Para llegar al peso madera total. Bien, claro. Entonces, cuando nosotros analizamos todos los calores individuales, sumamos y nos da el calor total, el QT, lo que hacemos es dividirlo por el potencial extintor de la madera, 4,4 kilocalorías por kilogramo, para obtener de esa forma el peso equivalente en madera. Y como les decía, es lo que obtenemos el peso equivalente en madera de ese sector. Y digo sector y no establecimiento porque recuerden que un establecimiento puede tener varios sectores y se calcula en forma individual cada sector. ¿Está? Entonces, acá lo que hacemos, hasta acá calculamos el poder equivalente de la madera de un sector específico. ¿Está? Bien. Acá lo que ahora tenemos que hacer es dividir el peso en madera por la superficie del piso del sector. Y digo del piso del sector porque tenemos que recordar esta fórmula. Esta que está acá. Superficie del piso es igual a por B menos, hay que restarle el medio de escape y los sanitarios. Entonces, cuando hacemos acá, a nosotros nos está faltando un dato todavía. Entonces acá yo lo dejaría stand-by todavía, lo dejaría ahí. ¿Por qué? Porque nos está faltando restarle el pasillo, porque no sabemos la unidad de salida. Entonces, acá, una de dos, podemos hacer la superficie sin restarle como para tener una noción de cuánto nos da la carga de fuego. ¿Está? Y acá está lo que nos decía Fabián, creo recién, que se tiene que hacer el cálculo por separado, para un cálculo para combustible tipo A y un cálculo para combustible tipo B. ¿Está? Bien. Voy a continuar y después voy a volver una vez que tengamos las unidades de salida. Voy a continuar con suponiendo que tengamos ya el valor del carga de fuego. Una vez que tenemos el valor de carga de fuego, ya sea de A y de B, por separado, como dije, tenemos que calcular el extintor que... esperen que tengo que admitir a Florencia y a Nadelia. Ahí está. Como les decía, bueno, tenemos que calcular la cantidad de extintores o los extintores que tenemos que colocar en ese sector. Y para eso utilizamos estas tablas. Podemos utilizar esta tabla o esta. Esta va a ser para clase A y esta va a ser para clase B. Entonces, vamos por según el valor que nos dé la carga de fuego y acá vamos a ir en función a los riesgos. ¿Alguien sabe qué son cada uno de estos riesgos? 1, 2, 3, 4, 5. Combustible, muy combustible, inflamable y no me acuerdo los otros dos. Bien, sí. Explosivo. Eso. Se te da el 351. Y no refractario, ¿no? Claro, tenemos riesgo 7, que es refractario, riesgo 6, incombustible, 5, poco combustible, 4, combustible, 3, muy combustible, 2, inflamable y 1, explosivo. ¿Está? Obviamente para inflamable y explosivo no están hechos el cálculo para clase A.
Pero vean, miren que para clase B sí tenemos lo que es inflamable. ¿Sí? Entonces, eso lo vamos a terminar. ¿Cómo? Si un día nos toca hacer relevamiento, no sé, en una fábrica de fuegos artificiales. Lo que pasa es que los extintores no son aptos para explosivos. Para cuando algo explosivo, los extintores no sirven para eso. Por eso es que no podés hacer el cálculo. ¿Está? Ok. Bueno, y nosotros el riesgo 1, 2, 3, 4, 5 lo va a determinar en función al relevamiento de materiales que hayamos hecho nosotros. Si cuando hacemos el relevamiento tenemos materiales combustibles, muy combustibles o inflamables, nos vamos a posicionar en ese riesgo para esta tabla, ¿sí? Como dijo, creo que Fabián había dicho, ¿no? El tema de hacer cálculos por separado. Bueno, nosotros podemos tener para la clase de fuego A un tipo de riesgo y para la clase de fuego B otro tipo de riesgo, ¿está? Porque si nosotros tenemos en un ambiente madera, cartones, y en el mismo ambiente tenemos thinner, ¿está? Entonces, para lo que es clase de fuego A tenemos riesgo 3, pero para la clase de fuego B tenemos riesgo 2, porque tenemos thinner, que es muy inflamable, ¿está? Entonces, no siempre vamos a utilizar para un mismo sector el mismo riesgo, porque, como dije recién, para combustibles líquidos tenemos muy inflamables o inflamables, y para combustibles sólidos tenemos solamente muy combustible. ¿Está? Bueno, suponiendo que nosotros ya calculamos todo, nos da el potencial extintor correspondiente para sólido y para líquidos. Bueno, ahora lo que tenemos que hacer es verificar o justamente determinar cuántos extintores y qué tipo de extintor debemos colocar. Y recuerden que en el plano tenemos que posicionarlos, dónde ubicarlos. ¿Está? No termina diciendo, bueno, pone 2 extintores, listo, se termina la historia, porque te da 2. Hay que también ubicarlos y también tener en cuenta lo que dice la normativa. La normativa, bueno, están algunas filminas más adelante, pero la normativa dice que tiene que haber un extintor cada 200 metros cuadrados y un extintor cada 20 metros lineales para clase de fuego A o 15 metros lineales para clase de fuego B. ¿Por qué digo lineales? Porque tienen que ser el trayecto de uno a otro, caminando, corriendo, como quieran hacerlo. No hagan la diagonal, porque si la diagonal hay una máquina en el medio, nosotros tenemos que esquivarla. ¿Está? ¿Se entiende? Entonces se refiere a metros lineales o de recorrido. Eso ténganlo en cuenta también a la hora de calcularlo. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando nosotros estamos calculando, haciendo el estudio de carga de fuego, y nos da, como dije acá, supónganse 2A y 6B, a ver si se coincide, si estamos 16-30, de 16 a 30, 2A, 16 a 30, 6B. Puede ser que nos dé 2A, 6B. Vamos a la tabla del fabricante, cual sea, no importa cuál, y nos dice que con un matafuego de 5 kilos, a ver si tengo alguna planilla de esa, me adelanto para, acá está, me adelanto, ahora vuelvo, ¿no? Pero acá, por ejemplo, tenemos una hoja que nos da el fabricante de extintores Melisam para clase de fuego ABC, porque ahí también puede hacer clase de fuego A, clase de fuego B o ABC como en este caso. Entonces, nos da que las de 1 kilo, toda la característica para las de 1 kilo. Lo que nosotros no podemos saber es esto, 1A, 3B, de 1 kilo. El de 2,5 nos da 3A, 20B. ¿Está? Entonces, si yo dije recién, no me acuerdo, 2A, ¿cuánto era que dije? El ejemplo. 2A, 6B. Bueno, 2A, 6B. Entonces, yo elijo el de 2 kilos, estaría cumpliendo con ambos cálculos. ¿Está? 2A cumplo, 6B cumplo, y por demás estoy por encima. Entonces, acá elegiría el de 2,5 kilogramos de Melisam. ¿Está? Pero no es la única condición que yo tengo que cumplir.
porque como les dije recién, tiene que tener otra serie de requisitos, como el 1 cada 200 metros cuadrados y las dimensiones del local. Porque si yo tengo que el local me mide 50 metros y con un extintor no me alcanza, porque si lo pongo al medio, 25 por un lado y 25 para el otro, no llego. Si tengo el incendio en una esquina, tengo que recorrer 25 metros y la ley me dice 20 o 15 para B. Entonces, por más que cumpla con la condición de carga de fuego de 2A, 6B, el otro artículo nos dice que tenemos que tener 1 por cada 200 metros cuadrados y 1 cada 20 o cada 15 metros lineales. Entonces, ya tendría que poner 2 extintores. ¿Está? ¿Se entiende? Que no es la única condición, esta tabla que nosotros estamos viendo ahora acá, no es la única condición que se tiene que cumplir. Sí, sí, se entendió. Bien. Y ahora otra detalle que ustedes van a ver, y lo he visto en otros años, por eso lo aclaro, cuando dice más de 100 kilogramos por metro cuadrado, a determinar en cada caso. Ni se les ocurra en un estudio de carga de fuego poner a determinar en cada caso, porque imagínense el dueño de la empresa dice, ¿y cuánto matafuego tengo que poner? Y a determinar en cada caso. Ah, buenísimo. ¿Y cómo sería? No, ustedes le tienen que decir cuánto tiene que ser. Lo que dice acá es que habría que hacer una regla de 3 simple. ¿Está? A determinar en cada caso, porque si es más de 100, ¿cuánto más de 100? 105, 120, 190. Entonces lo que hay que hacer es una regla de 3 simple. ¿Está? Es lo que dice acá. No quiere decir que no tenga que hacer que no tiene que haber extintores de incendio y ser reemplazado por otro sistema de protección. Los extintores son siempre necesarios. Un método para calcular el potencial extintor es realizar una simple cuenta de regla de 3 simple. ¿Está? Y acá hay un ejemplo, bueno, que en este ejemplo, si no hubiese dado este valor y un riesgo 3, nos da una capacidad extintora de 3A, es decir, 3 unidades de agente extintor tipo A. Bien. A ver si falta mucho más, si no... Bueno, terminamos con el paso 5. Ahora ya terminamos. Por lo tanto, las tablas no nos indican la cantidad de extintores, sino la capacidad de extinción requerida para ese sector de incendio. Es lo que les acabo de decir. Es una condición. Las tablas estas nos están mostrando una condición, que es la capacidad extintora. Entonces ahora lo que tenemos que ver es otro tipo de condiciones. ¿Está? Bueno, selección de carga de fuego, seleccionar uno o varios extintores que tengan una capacidad de extinción igual o superior a las unidades de extinción que surgieron en la tabla 1 y 2, es lo que vimos recién en la tabla de Merizán. El o los extintores deben cumplir juntos o separados las exigencias de unidades A y B. Para seleccionar los extintores en base a las necesidades unidades extintoras, debemos solicitar a nuestro proveedor de extintores o al fabricante el certificado de los ensayos. ¿Ven? Es lo que le dije yo al principio del día de hoy. Esos ensayos los hace el fabricante y nos provee esa tabla. Ahora están, por ejemplo, acá en Argentina tenemos Merizán, Yucón, no sé, ¿alguno se acuerda de otra fábrica de extintores? Porque la verdad que se me hizo una laguna, no me acuerdo más que esos dos. Pero hay un... Raycon me parece que es. En España, pero bueno, puede ser, sí. Pero hay varios, hay muchos. Entonces, cada fabricante tiene esta tabla con estos certificados de ensayos. Y con eso nosotros calculamos cuántos. Si uno de 2,5 o 3 de 1 o 1 de 5. Hay que ir comparando y podemos sumar las potenciales extintores. ¿Está? Por ejemplo, acá, nosotros necesitábamos 2A, 6B. Podemos poner 2 de 1 kilo, porque se suman. ¿Ven? 1A más 1A, tenemos 2A, que es lo que nos exige la tabla 1. 3B más 3B son 6B, que es lo que nos exige la tabla 2. Entonces, con 2 de 1 kilo podríamos cumplir con esa condición. ¿Está? Bueno, seleccionados los extintores en base a las unidades extintoras exigidas, también
en base al tipo de usuario, tipo y calidad de los combustibles, costos, etcétera. Ahora nos queda distribuirlos en el sector de incendio. Es lo que dije recién. El artículo 177 dice que en aquellos casos de líquidos inflamables clase B, que representen una superficie mayor de 1 metro cuadrado, se dispondrán de matafuegos con potencial extintor determinado sobre la base de una unidad extintora clase B por cada 0,1 metro cuadrado de superficie líquida inflamable. Esto es específico para lo que es de clase B. ¿Está? Y también tenemos el artículo 176, que es lo que les venía diciendo. 1 cada 200 metros cuadrados y la máxima distancia a recorrer para matafuegos será para 20 metros clase A y 15 clase B. Esto es fundamental a la hora de contabilizar los matafuegos. No se queden con el cuadrito solamente. Esto es fundamental. Por eso también tienen que hacer el croquis. Yo cuando veo un estudio de carga de fuego y no veo el croquis, entonces ya tengo que decir que está mal hecho. ¿Se entiende? Si yo veo un estudio de carga de fuego y me dice, mira, puse 3 matafuegos, ¿y dónde está el croquis? Yo tengo que verificar que están puestos en función a los metros cuadrados y a la distancia a recorrer. Porque si no, no cumpliría con el artículo 176 del decreto. ¿Está? Y acá tenemos... Profe, Sí. si hay carga de fuego AB, se puede poner a 15 metros como para redondear, ¿no? Se pone a 15 metros como para redondear. Claro, estás limitado a la clase B. Si vos, Claro. si en el sector tendrías solamente sólidos, lo podés poner cada 20 metros, porque no tendrías como condición la clase B. Ahora, si vos tenés líquidos, estás acotado a los 15 metros de la clase B. ¿Está? Listo. Bien. Bueno, acá tenemos un ejemplo de cómo computarizar las distancias recorridas. Ven que tenemos 5 y 4. La diagonal siempre es más corta, pero tenemos una cama en el medio que tenemos que hacer este recorrido. Bien. Y acá, bueno, habla sobre este ejemplo de distribución. ¿Está? Acá tenemos otro ejemplo, uno de 15. Leo, Sí, Mariano. una consulta. Si tenemos una superficie de ponerle 220 metros, no, 200 metros cuadrados, Sí. y bueno, ponerle que tenemos que poner 2A, 6B, como dijiste vos, ¿no? Sí. Pero lineales tenemos 25, o ponerle, o 30 metros, podemos poner cada 15 metros uno de 1 kilo, como explicaste vos, o sí tenemos que poner de cada 15 metros de 2A y 6B, o sea, de 3 kilos, o 2,5 kilos, no me acuerdo cuando decía la tabla. Si la suma de potencial extintor te da, vos podés poner lo mínimo. Porque los potenciales extintores se suman. Si vos tenés tres matafuegos 2A, un matafuego de 2A, si pones 3 matafuegos de 2A, tenés 6A. ¿Me entendés? Porque se suman. Sí. Por eso, y eso cubriría los 200 metros cuadrados, estaría bien cubierto igual. Exacto. Sí. Perfecto. Sí. Por eso, Gracias. ten en cuenta para calcular los costos también. Porque si ustedes le dicen, poner Claro. 3 de 5 y le va a salir más caro, cuando por ahí no es necesario. ¿Sí? Perfecto, gracias. Bien. Bueno, acá tenemos otro ejemplo, 15 por 15. La distancia entre diagonales es de 18. Si ponemos un extintor acá, para lo que es clase A, nos alcanzaría. Pero si ya tenemos un clase B, no nos alcanzaría. Vamos a ponerlo acá. O sea, hay que hacer el estudio. ¿Saben cómo se hace esto? Se pone acá 1 y la función de radio, o sea, de círculo, en AutoCAD o lo que sea, ponen 15 y les va a dar así. Entonces saben que acá, hasta ahí, les llega.
¿Está? Ahora, si ustedes tienen una maquinaria acá, ya no tanto porque tienen que hacer el recorrido como les vengo diciendo. ¿Está? Pero acá que está espacio libre, pueden hacerlo de esa forma. Entonces hacen un arco acá, se paran acá y hacen otro arco acá, y les da que con 2 extintores ustedes estarían cumpliendo. ¿Está? Bien, acá creo que habla un poco sobre el ejemplo este que acabo de decir. Y acá tenemos algo, fíjense, este caso particular. Tenemos como si fuese un pasillo de 2 metros de ancho por 75 metros de largo. ¿Está? Si ustedes hacen la cuenta de superficies, tenemos 2 por 75, 150 metros cuadrados. O sea que con un matafuego me alcanzaría según la ley, según el artículo 176. Pero también tenemos que cumplir con los 20 metros lineales para clase de fuego A. ¿Está? Entonces, necesariamente y obligatoriamente, tenemos que poner sí o sí 2 matafuegos. ¿Está? Y fíjense que estemos en cualquier parte de este pasillo, nunca vamos a estar a más de 20 metros. ¿Ven? Entonces ahí cumplimos con la exigencia de 1 cada 200 metros cuadrados y con la exigencia de 1 de no recorrer más de 20 metros. ¿Sí? Ahí tenés un ejemplo. Bueno, acá te dice cómo... Claro. Eso era justo lo que quería preguntar. Claro. Y acá te explica brevemente lo que acabo de decir. En la superficie es 150, o sea que cumpliría con lo que es metros cuadrados. Pero hay que cumplir con los 20 metros de recorrida para clase de fuego A. ¿Mm? ¿Sí? Bien. Acá viene el paso 6. ¿En qué filmina estamos? 69. Esto es lo que les decía, ¿ven? En el plano se tiene que hacer la ubicación de los extintores y se puede usar la función esta del arco con el radio, poniendo 20 metros, 15 metros en función de lo que sea, para ver hasta dónde llega uno y otro. ¿Está? Bien. Resistencia al fuego. ¿Cuánto nos queda de... ¿Cuánto tiempo vamos? No aparece acá. Bueno, a ver, vamos a ver un poquito acá. Sí, vamos a dejar... Vemos la resistencia al fuego y después dejamos para la clase que viene todo lo que es unidades de salida y demás. Bien. La resistencia al fuego es el tiempo, está expresado en minutos, que es el tiempo que nos va a determinar para saber la estructura del establecimiento, cuánto tiempo soporta antes que se colapse. ¿Está? En función a la carga de fuego que nosotros habíamos evaluado. Entonces, en función a la carga de fuego que nosotros calculamos anteriormente, vamos a entrar a una tabla y nos va a determinar la resistencia al fuego que deben tener esa estructura. ¿Tá? Bien. Como dice acá, en el anexo 7 del decreto 351 está la tabla. Se determinará en función del riesgo antes definido y la carga de fuego de acuerdo a los siguientes cuadros. Acá tenemos. Este cuadro, hay 2 cuadros. Uno que es para cuando tenemos ventilación normal, el de arriba, y otro cuando tenemos ventilación mecánica o forzada. ¿Está? Entonces, para un caso se usa uno y para otro caso se usa otro. El riesgo, bueno, es lo mismo que venimos hablando, explosivo, inflamable, muy combustible y demás. Supongamos que veníamos con este valor de carga de fuego de 16 a 30 y el lugar es natural, entonces vamos a tener F90 o F50, F60. ¿Cuál riesgo tenemos que tomar? A ver, me hago la pregunta para que piensen. Recuerden que habíamos dicho que habíamos hecho un cálculo de lo que es sólido, clase A, y un cálculo para lo que es líquido, clase B. ¿Está? Si nosotros teníamos... Sí, Ana.
No, el cálculo ese que vos más o menos determinaste era 2A, 6B, ¿no? Claro, 16, Está. pero habíamos dicho que nos había dado, que habíamos aproximado entre 16 y 30 kilogramos por metro cuadrado. Pero habíamos dicho que teníamos madera y thinner, ¿no? Entonces, ¿yo cuál tengo que determinar acá? F60, ¿no? Es muy combustible, claro. F60. F30 o no, porque tiene menos tiempo. Claro, bueno, uy, atrás se me fue. Acá. Los hice pensar porque justamente nosotros hicimos dos cálculos, ¿no? Hicimos un cálculo para clase A y un cálculo para clase B. Uno nos dio una carga de fuego, tantos, 1630, y otro, clase B, nos pudo haber dado 1630, nos podría haber dado 3160, nos podría haber dado dos valores diferentes, porque depende cuánto thinner tenga. Si yo tengo 500 litros de thinner, seguramente me va a dar alto valor de carga de fuego. ¿Está? Nos puede dar dos valores, de hecho nos va a dar dos valores diferentes, porque nos va a dar uno porque tenemos thinner y otro porque tenemos madera, caucho y demás. ¿Está? Entonces, lo que ustedes tienen que tomar acá es el valor, el peor valor, la peor condición. ¿Está? Entonces, para lo que es resistencia de estructuras estamos hablando, ¿sí? Si nosotros calculamos el valor de clase A y nos dio desde 16 a 30 y nos habíamos dicho riesgo 3, sería F60. ¿Está? Pero con valor de thinner tenemos que tomar riesgo 2. ¿Está? Y en función a la carga de fuego que me haya dado con el thinner, vamos a entrar acá, ya sea en 15, en este o en este. ¿Está? Y como es inflamable el thinner, tenemos que entrar en esta columna. ¿Está? Entonces, ¿a qué quiero llegar? Que nosotros tenemos que calcular para clase de fuego A y clase de fuego B. El que la peor condición nos dé, ¿está? Ese es el que tenemos que tomar. O sea, ¿se entiende lo que quiero decirles? Sí, se entendió, Leopoldo. Sí, sí. Bien, perfecto. Entonces, si nosotros nos hubiese dado, supónganse, F90, pero F90 significa que la estructura nos va a soportar 90, nos tiene que soportar 90 minutos. ¿Está? ¿Y cómo determinamos eso? Bueno, hay un montón de tablas y para corroborar esto, ¿no es cierto? Supongamos que nosotros nos había dado F90, entonces tenemos que venir a esta columna F90 y de esta forma nosotros corroboramos que si la estructura está hecha de ladrillos cerámicos macizos, no portante significa que no soporta un techo encima, ¿está? Ya sea losa, de chapa, lo que sea. Si soporta, tenemos que utilizar el mismo pero portante. ¿Está? Y fíjense la diferencia, ¿por qué? Porque estos 12 que ven acá son los centímetros de ancho, 12, 20. ¿Está? Entonces, nos está diciendo que para la estructura de ese sector deberíamos tener, por ejemplo, ladrillos cerámicos macizos de 20 centímetros de ancho. O ladrillos cerámicos huecos, ladrillos cerámicos huecos portante, porque soporta un techo, de 30 centímetros de ancho. ¿Está? ¿Sí? Y el resto que dice acá son no portantes, así que es o este, si tenemos un techo. Tenemos que utilizar este o este. ¿Está? Sí, bien. Perfecto. Bueno, y hasta acá llegamos hoy porque la que viene es sobre medios de escape, así arrancamos de lleno la clase que viene con medios de escape. ¿Está? Bueno, más o menos se entendió lo que vinimos hablando. Sí, profe. Se entendió. Lo
¿Les sirvió un poco más? O sea, más allá de lo que ya habían aprendido ustedes, ¿se enteraron de algo nuevo acá en esta clase de hoy? Sí, bastante. Sí, esto de F. Sí. Bien, lo de F y sobre cómo se hacían los ensayos de los extintores, porque eso tampoco lo sabían, ¿no? También. Sí, eso Sí. también. Esto Bueno. Veiga nos había dicho, no sé si por ahí algún otro compañero, pero creo que nos había dicho cómo era. Y es más, él había conseguido unas tablas que los dan los fabricantes. A principio de carga de fuego lo dimos. Claro, bueno, al final de este PowerPoint, a ver, al final de este PowerPoint, creo que tengo unos anexos, sí, con acá. Estas tablas, por ejemplo, acá tenés Melisán, diferentes marcas, ¿ven? Con las capacidades y el potencial de extintor. Son diferentes tablas que te dan algunos fabricantes. Este también es polvo químico ABC, el de espuma de 10 litros con el potencial extintor de cada uno. Por eso decía, hay un montón de tablas. El tema es que las consiga. Acá hay Georgia, hay otro matafuego, Georgia, no me acordaba de esa marca. ¿Ven? Tenemos de 1 kilo, de 2,5, de 5, de 10 kilos. Y del agente extintor que tiene adentro. ¿Ven? Acá tienen el potencial extintor de cada uno y demás. ¿Está? Esas tablas están buenas que las tengan porque para poder determinar cuántos extintores colocar y cuántos no. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta o algo para antes de cortar? No, por mi parte no, Leopoldo. Lo que sí te quería consultar, aparte del PowerPoint, si lo vas a subir después de terminar la explicación o ni No, bien... no, la puedo ir subiendo así ya si quieren ir leyéndola mejor, así están más al tanto. Bueno, listo. Muchas Voy a- gracias. y bueno, si no tengo hasta la semana que viene para subirles los datos de Tancredi, así pueden ir haciendo el trabajo práctico de carga de fuego también. Igual el de carga de fuego, como les dije al principio, le extendí la fecha de entrega hasta noviembre, así que prioricen el de iluminación y ruido, si es que no entregó el de iluminación todavía. ¿Está? Listo. Listo, genial. Leopoldo. Leo. Bueno, Bárbaro. nos vemos. Y aquí- Luego. Chao, hasta luego. Campeón, vamos. Let's do. Termine.